Hola chicos, ahora vamos a ver la P2 de el auxiliar número 3, que se trata del método de líneas. La P2 nos dice, la temperatura dentro de una barra de longitud L sometida a un proceso químico exotérmico se modela mediante la siguiente ecuación de derivadas parciales. Ahí tenemos la ecuación, que es la que está aquí, donde tenemos que T de X, T, la temperatura en Kelvin. Esta es la difusividad térmica, Q0 por la exponencial de menos la energía de activación partido RT es la generación de calor interno por la reacción de Arrhenius. Entonces este es un término de generación. Luego tenemos aquí el coeficiente de pérdida de conductividad, la densidad del material, el Cp y la temperatura. Entonces este va a ser un coeficiente de pérdida de calor. Se considera una barra de longitud L igual 0,1 metros. En el extremo izquierdo, la temperatura se mantiene constante a un valor TLF, mientras que en el extremo derecho se fija en T-right. Al inicio del proceso, para el tiempo cero, la distribución de temperatura a lo largo de la barra está definida por una función T0, la cual puede ser, por ejemplo, constante o un perfil lineal, que conecte los valores de temperatura impuestos en los extremos. Entonces, las preguntas son: A. Diseña la solución para la EDP utilizando el método de líneas. Especifique claramente el mallado espacial, las aproximaciones por diferencias centrales, el sistema de odes resultante, qué nodos integran y cuáles y cómo se usan las condiciones de borde. En la B, especifica las condiciones de borde iniciales para implementar el método de líneas. Justifique su importancia y cómo se incorpora en el esquema numérico. La C, explique dos mecanismos para obtener el estado estacionario de la temperatura en el sistema. ¿Cuáles son las principales desventajas de cada uno? En la D, ¿qué ocurriría si en lugar de tener condiciones de tipo Dirichlet en ambos extremos se utiliza una condición Newman en un lado y una Dirichlet en el otro? Analiza el impacto físico en el perfil de temperatura. Bueno, primero nos dicen que tiene que ser un método de líneas. Entonces, para el método de líneas sabemos que tenemos que hacerlo con ecuaciones parabólicas homogéneas o no homogéneas de una dimensión. Entonces, la definición de una ecuación parabólica es la siguiente, donde tenemos un alfa y la segunda derivada respecto al espacio. Para la homogénea y para la no homogénea se incluye un término f de x, t. En nuestro caso, tenemos una ecuación que tiene el mismo comportamiento, tiene este término de la segunda derivada respecto al espacio, en este caso a x, y tenemos un término de generación y un término de consumo, entonces, o de pérdida. Entonces, esto es lo que vamos a definir como f de x, t. Por ende, va a ser una parabólica no homogénea. Sabemos que para las homogéneas lo que tenemos es el siguiente sistema se presenta a continuación, que aquí es todo esto relacionado a la discretización en el método de líneas. ¿Qué cambia cuando es no homogénea? En este caso, lo único que va a cambiar es que aquí le vamos a tener que poner el término de f de x, t a cada una de las discretizaciones. Solamente es lo único que cambia. Entonces, la A diseñó una solución para la EDP utilizando método de líneas. Entonces, vamos primero, que siempre es lo más importante, aquí lo dicen explícitamente, pero si no se los dicen igual es importante. Lo primero es hacer el mallado espacial. Ya. En este caso, tenemos que X pertenece a 0,L en N más 1 puntos espaciados. Esto viene porque queremos N segmentos iguales. Entonces, si queremos N segmentos iguales, necesitamos tener N más 1 puntos espaciados. Por lo tanto, el paso que vamos a tener va a ser delta X es igual a L partido N, ya que N por delta X nos va a dar nuestro L, porque N eran los segmentos que teníamos
delta X va a ser el paso, entonces L va a ser el largo final que tenemos. El nodo, o los nodos que tenemos, vamos a tener de tres tipos. Primero vamos a tener para las condiciones de borde, que va a ser cuando i vale 1, que es x igual 0, para cuando i vale L, perdón, cuando i vale n más 1, que va a ser cuando x vale L, que va a ser el largo final de la barra, y finalmente todos los nodos internos, que van a ser desde i de 2 a n. Entonces aquí vamos a tener n menos 1 nodos, aquí vamos a tener un nodo, aquí vamos a tener otro nodo, entonces finalmente vamos a tener los n nodos que queremos. Entonces tenemos el mallado especial. Y lo que podemos hacer ahora es un pequeño esquema donde este va a ser nuestro eje espacial, en este caso va a ser X, y para arriba vamos a tener el tiempo. Entonces podemos hacer lo mismo que estaba en el dibujo referencial que tenemos en material docente, pero aquí lo podemos hacer ya aplicado a nuestro caso. Entonces, aquí vamos a tener X de I menos 2, X de I menos 1, X de I, X de I más 1, y aquí vamos a tener X de I más 2. Entonces, finalmente tenemos descrito nuestro eje espacial, nos falta el temporal. Y aquí es lo único que podemos hacer, vamos a decir que t es mayor a 0, y escribimos lo mismo. De, en este caso de la temperatura, con respecto al tiempo, va a ser cada uno de estos para acá. Entonces, este va a ser de menos 2, y va a ser de I menos 1, y así sucesivamente. Vamos a tener nuestro dibujo de todo la malla. Teniendo esto en consideración, ya nos podemos ir a las aproximaciones. Primero, y lo más fácil, es ver los nodos internos. Normalmente, y lo más común, es que hagamos diferencias centrales para todos los nodos internos, con orden cuadrático normalmente, a no ser de que les digan lo contrario. Entonces, para todos los nodos internos, partimos por la segunda derivada con respecto al espacio de la temperatura, y en este caso, por definición, va a ser la temperatura del nodo I más 1 menos dos veces la temperatura del nodo I más la temperatura del I menos 1. Y esto todo por un delta X al cuadrado. Entonces esto tiene orden 2 respecto al error. Luego tenemos los otros términos, que van a ser Q de TI, que en este caso va a ser Q0 por la exponencial de menos la energía de activación partido RT. RT en este caso tenemos que escribirlo como R de TI, siempre porque estamos en ese nodo. Y luego tenemos el factor R, que va a ser H, y va a ser la densidad por CP, por TI, de nuevo, porque estamos en el nodo I, menos la temperatura ambiente, que ese va a ser una constante en nuestro caso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los nodos internos ya discretizados. Y nos va a quedar finalmente la agrupación completa, donde tenemos
que la derivada de la temperatura respecto al tiempo va a ser para el nodo I, alfa delta X al cuadrado, Ti más 1 menos 2Ti, más Ti menos 1, más Q0, la exponencial de menos la energía de activación partido RTI, menos, déjame por espacio, puede ser, H partido de la densidad por Cp por Ti menos la temperatura ambiente. Entonces, este que nos quedó aquí va a ser nuestro sistema de dedos que vamos a resolver en cada uno de los tiempos. Entonces, los nodos que vamos a integrar van a ser desde el nodo 2 hasta el IUN. ¿Por qué? Porque queremos integrar todos los del medio y los nodos 1 y n más 1 van a ser definidos por las condiciones de borde. Entonces, igual 1 igual n más 1 van a estar definidos por las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces ahí ya nos podemos ir directamente a la parte B, que es especificar las condiciones de borde iniciales necesarias para implementar el método de líneas, justificar su importancia y cómo se incorporan en el esquema numérico. Ya, es súper importante tener las condiciones de borde, porque si nosotros no definimos condiciones de borde o iniciales, no tenemos condiciones para que el sistema inicie en ninguno de los extremos o en el tiempo. Entonces no vas a saber cómo rellenar las líneas, porque si ustedes se dan cuenta y vamos al dibujo, lo que nosotros hacemos es ir rellenando hacia arriba y hacia el lado, porque vamos rellenando para allá y vamos a ir rellenando hacia arriba. Vamos a ir rellenando para allá y vamos a ir rellenando para allá. Para eso, nosotros necesitamos información de este borde y del tiempo inicial, del tiempo igual cero. Si no, no vamos a tener cómo rellenar esta cuadrícula, entre comillas, que nos va a quedar, que va a ser como puntos acá y puntos hacia arriba. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos las condiciones de borde. Para las condiciones de borde, nos dicen que tenemos una temperatura izquierda y una temperatura derecha. Entonces, sencillamente para el x igual 1 o y igual 1 que es 0, y para el x n más 1 que es igual L, tenemos que la temperatura va a valer, en este caso, la izquierda, y para el n más 1 va a valer la derecha. Y eso es todo. Entonces ya tenemos definido, y son condiciones, en este caso, de Dirichlet. Importante que se aprendan como qué tipo de condiciones existen. Y esas son condiciones de valor fijo. Luego tenemos las condiciones iniciales. Y en este caso nos dan dos opciones. Nos dicen que puede ser un valor fijo o pueden ser, nos dice, y que puede ser un constante o un perfil lineal que conecte los valores de la temperatura impuesta a los extremos. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas posibles. Entonces, como condición inicial tenemos que la temperatura para cualquier nodo en el tiempo igual cero, esto era para cualquier tiempo, va a ser una temperatura fija, y esto es para todo y desde 1 hasta n más 1, porque todo nuestro mapa va a estar lleno de estos T0.
Imagínenselo como que todos esos puntitos al inicio van a ser T0 y luego van a empezar a evolucionar respecto a las condiciones de borde que le hayamos puesto. La segunda opción es que T0 sea en este caso la, la izquierda más la derecha menos la izquierda por X. Ya, esta es una asignación que le puse yo, pero ahí normalmente les dicen específicamente es el promedio entre el, por ejemplo, la izquierda o la derecha, o es un valor fijo, ahí les van a decir muy explícitamente cuál es la condición. Entonces, con eso tenemos las condiciones de borde y las condiciones iniciales. Luego, para la parte C, explique dos mecanismos para obtener el estado estacionario de la temperatura en el sistema. ¿Cuáles son las principales desventajas de cada uno? Entonces, para los dos mecanismos, ojo que nos piden solo para el estado estacionario. Entonces, sabemos que estado estacionario es que la derivada respecto al tiempo es cero. Entonces, la opción número uno es sencillamente resolver la ODE hasta estado estacionario. Entonces tenemos que la derivada del tiempo respecto a dt era un término que habíamos encontrado anteriormente y eso lo queremos igualar a cero. No vamos a imponer igualar a cero, sino lo que vamos a hacer es encontrar cuando esto sea muy, muy pequeño. A un epsilon normalmente puede ser 10 elevado a menos 6 o algo así. Entonces cuando tengamos eso, vamos a integrar hasta esa parte, entonces vamos a tener el valor ya estado estacionario. Esto lo podemos hacer con uno de 45 si es que el sistema no es Steve, o de 23S si es que es Steve, o 15S, dependiendo. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Es que es directo y reutilizable, porque ya tenemos toda la discretización realizable y es directo porque solo resolvemos el sistema de dos para cada momento. Y podemos observar además la evolución en el tiempo. Entonces vamos a poder ver qué pasa desde el inicio hasta el final, hasta que llegamos a estado estacionario. La negativa que vamos a tener es que es mucho tiempo de simulación. No sabemos cuándo vamos a llegar a cumplir esta condición. Puede ser en poco tiempo, puede ser muy poco. Luego podemos tener mucha acumulación de errores. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo muchas de vamos a estar resolviendo todas estas dudas respecto al tiempo, entonces vamos a tener un error porque lo estamos haciendo en base a una discretización y eso tiene un error que luego se va acumulando en el siguiente y en el siguiente punto y en el siguiente punto iterativamente porque vamos avanzando en el tiempo. La segunda opción es que sencillamente nos centramos en, nos piden el estado estacionario, entonces solo calculemos el estado estacionario. Entonces directamente vamos a imponer que esto es cero. Entonces, si es cero, nos queda un sistema algebraico, en este caso no lineal, porque tenemos términos no lineales en la exponencial, ya que la temperatura la vamos a tener dentro de la exponencial. Podremos utilizar F-Sol para resolverlo, podemos ocupar Newton para resolverlo, Newton modificado, si queremos algo más preciso. En este caso, como beneficios, vamos a tener que no vamos a tener errores, no acumulamos errores en el tiempo, porque no estamos calculando para cada tiempo, solo para el final, que era nuestro estado estacionario. Y basta ser bastante eficiente si solo queremos el estado final. Ahora, como negativo, tenemos que va a requerir una adivinanza inicial, va a ser un sistema no lineal, entonces puede no convergir o puede tener múltiples soluciones y puede ser difícil de programar.
Entonces, esas son las ventajas y desventajas de cada una de las opciones que vamos a tener para la parte C. Luego, para la parte D, que es la parte final, nos dice qué ocurriría si en lugar de tener condiciones de tipo Dirichlet en ambos extremos, se utilizan Newman en un lado y Dirichlet en el otro. Recordemos que Newman lo que nos dice es que la derivada del tiempo con respecto al eje temporal, cuando x vale cero, es cero. Es decir, no hay flujo de calor. Esto es súper importante que ustedes interpreten cuáles son las condiciones y qué nos están diciendo físicamente o químicamente. Por ejemplo, en este caso, Dirichlet, si nosotros lo ponemos, queremos decir que en ambos extremos vamos a tener una temperatura fija. Y esa temperatura no va a cambiar, independiente de lo que tenga en el exterior o de lo que ingrese. Está fija. Pero sí puede haber una transferencia de calor, porque sencillamente está fija, no quiere decir que no haya transferencia. En este caso, en Newman, nos dice que la derivada con respecto a x es cero, entonces no hay flujo de calor, no hay disipación de energía, no entra ni yo, em, ni entra ni sale. Si ahora a este valor yo le pongo un 2 o un 3 o otro, ahí voy a tener una disipación fija. Pero el punto es que es algo fijo. En este caso no hay. Si le pongo un valor, va a ser una disipación entrada o salida fija de calor. ¿Y qué nos va a decir esto? Si yo tengo en el lado Newman, lo que voy a tener es que no hay flujo de calor o hay una tasa fija de transferencia. Y numéricamente vamos a tener que si lo discretizamos, esto igual va a ser a T2 menos T1 y a delta X. Lo que nos implica que T1 va a ser igual a T2. Entonces vamos a tener una condición espejo. Nuestro segundo pi, nuestro segundo punto va a ser lo mismo que el punto anterior, que no sería el tiempo, la temperatura 1. Por esto no va a haber una derivada con respecto a la temperatura en el espacio. Pero en el otro lado, en el Dirichlet, sí. Entonces, en el Dirichlet sí vamos a poder tener la transferencia de calor. Entonces, así, ahí sí va a haber una disipación de energía. En cambio, el de Newman, no. Lo que les propongo es que hagan esta misma como análisis, pero con el de tipo Robin. Pónganse alguna función, digan como qué significa, qué puede implicar que yo tenga alguna función acá en este lado. Porque eso tiene un impacto físico y siempre es importante analizar eso. Y que esta es una de las partes como más importantes que tenemos del ramo que nos van a acompañar a lo largo de los otros cursos. Entonces es importante que entendamos este tipo de condiciones. Eso, chicos, esa fue la pregunta P2.